Vos hablás del evento mundial que está pasando, la pandemia, ¿no? Que de alguna manera hace que nosotros como seres humanos nos sintamos más cercanos compartiendo la misma experiencia y formando parte del mismo sistema. A mi parecer, yo estoy notando al mismo tiempo una especie de dualidad, como una polarización que se está dando entre los que quieren estar dentro de la Matrix, los que quieren estar afuera, los que cumplen las reglas y los que no, los que deciden irse a vivir a una especie de comunidad afuera de las ciudades y no. ¿Qué opinás? Tal vez frente a la incertidumbre tengamos este tipo de reacciones de acuerdo a las características de cada uno. Em, Pongamos en contexto eh, la afirmación anterior. Em, digamos, lo que estoy diciendo, que la pandemia es un elemento más que acelera una cantidad de procesos tendientes a que nos demos cuenta que la especie humana no es el centro de la vida de la Tierra, sino que formamos parte de un sistema mucho mayor e ir aprendiendo a sensibilizarnos a ese hecho, pero dentro del contexto de que nosotros los humanos, cada experiencia que tenemos, reaccionamos ante ella eh, de acuerdo a los patrones que nos condicionan, y esto desencadena una serie de interpretaciones en acción y reacción que van a prolongarse por muchísimo tiempo. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros necesitamos experiencias globales, ¿m?, para eh, aprender a descentrarnos. Pero que necesitemos experiencias que nos llevan a descentrarnos no significa que aprendamos a hacerlo rápidamente, ni muchísimo menos. Eh, Estamos viviendo un proceso de metamorfosis que va a llevar siglos, y tenemos que estar dispuestos a esa comprensión, porque la distancia entre nuestra manera de pensar y de sentir y la realidad sistémica de la vida de la Tierra es tan alta que el aprendizaje que esto conlleva es un aprendizaje inevitablemente doloroso, lleno de ilusiones, con, en la cual van a aparecer todas las interpretaciones y reacciones divergentes que tenemos los seres humanos ante cualquier evento, eh, y, y cómo aprendemos a contener estas divergencias antagonizantes que nos van a, digamos, que en principio eh, la, la posibilidad de aprender, lo primero que hace es hacer que emerjan nuestras imposibilidades para aprender. Eh, ¿Se entiende lo que te estoy diciendo, no es cierto? O sea, estas son oportunidades, pero que estas primeras reacciones van a hacer aumentar la divergencia y aumentar la separatividad, mientras van apareciendo una cantidad de seres humanos que despiertan una sensibilidad más compleja. Pero este despertar a una sensibilidad más compleja es eh, en una escala que tenemos que aceptar, que es en una escala muy reducida respecto de los deseos que tendríamos de que eh, se produjera un cambio profundo en la especie. O sea, esta es una transición y es muy difícil habitar
transiciones, y yo creo que es una transición de no la pandemia específicamente, sino todo este proceso de transformación de la Tierra, que es una de las transiciones más significativas que hayamos podido vivir como humanidad. En consecuencia, todo lo que trato de comunicar es en la dirección de la disponibilidad de abrir un espacio dentro de cada uno de nosotros que nos permita comprender las reacciones mecánicas con las cuales interpretamos cualquier suceso. Y aprender a indagar en estas reacciones, en nuestra mecanicidad, que no es algo que hayamos hecho nunca, salvo en muy pequeñas tradiciones y momentos que comprendieron que el ser humano está organizado biológica y psíquicamente para reaccionar en función de sus necesidades inmediatas de supervivencia, y subrayo inmediatas. Debe decir que es la supervivencia de un pequeño grupo, la supervivencia de ciertas maneras de ser, la supervivencia de una identidad que cada individuo desarrolló, y que todo esto es, todas estas, estamos queriendo que sobrevivan ilusiones. Y la realidad nos va a llevar a desilusionarnos. Pero ante la desilusión, ¿qué hacemos? Generalmente reaccionamos y generamos una nueva ilusión. Bueno, este aprendizaje en transitar ilusiones que van a ir cayendo acerca de qué es el ser humano realmente, creo que es un largo camino y un camino muy diferenciado. Entonces, el que de pronto comprendamos masivamente algo nuevo es totalmente comprensible, pero tenemos que dar un espacio para que esto, si no cambia uno, no van a cambiar los demás. Digamos, el cambio que uno puede esperar en la humanidad es directamente proporcional a la posibilidad de que cada uno de nosotros cambie profundamente en cuanto a sus percepciones y sensaciones para poder atravesar un tiempo que es inevitablemente turbulento. Cada tribu, cada comunidad, cada tradición, cada civilización, cada época se envuelve en simplificaciones en enormes simplificaciones para sentir certezas y atravesar el terror que implica la complejidad de la realidad. Entonces, estas ilusiones son estructurales a la especie humana. Digamos, nos llamamos Homo sapiens, nos podríamos llamar Homo illudendis, en el sentido que inevitablemente mitificamos, simplificamos y acordamos entre todos nosotros, en cada tribu, en cada grupo, en cada tradición y cada individuo, acordamos una percepción del mundo que nos da seguridad, pero que es estructuralmente ilusoria. Es estructuralmente irreal y tarde o temprano va a chocar con información que la va a desafiar. ¿Qué hacemos ante ese envoltorio perceptivo que construimos cuando registramos información que la desafía? Bueno, en principio lo que hacemos es aumentar aún más nuestras viejas creencias para que resistan el choque con la realidad hasta que se produce un colapso de esas creencias.
Y hasta ahora hemos aprendido de esa forma, de esa muy dolorosa y sufriente forma. Llega un momento en el psiquismo de un ser humano cuando empieza a comprender este patrón. Este es un patrón. Es un patrón que aprendemos a través de enormes ilusiones simplificadoras, porque la complejidad de lo real es muy alta para el organismo humano. Claro. Y esto debe ser comprendido y debiéramos partir de allí en cualquier situación individual o colectiva, como una aceptación de las limitaciones estructurales de lo que somos como seres humanos. O sea, solo aceptando nuestras limitaciones se va a producir un aprendizaje más profundo. Limitación quiere decir, estamos condicionados para necesitar una coherencia, para creer que las situaciones son más simples de lo que realmente son. Este es nuestro condicionamiento, y este condicionamiento es de 1.000.000 de años. Es estructural. Ok. Uno de los hechos transformadores que hoy tenemos es que, por más que cada nación, que cada grupo, que cada individuo, que cada grupo que en las redes sociales se junta para sentir que piensa y siente de la misma manera, ¿sí?, a nivel global o individual, una de las grandes transformaciones que está ocurriendo ahora es que podemos ver este patrón, porque nos damos cuenta de la cantidad de interpretaciones ilusorias, por no decir delirantes, que se están manifestando día a día, y que se van a seguir manifestando, y tiene que haber una masa crítica de seres humanos que miremos esto sin engancharnos, en el sentido, así somos. Cuanto más compleja es una situación, más reaccionamos y más nos juntamos acordando apresuradamente y reactivamente modos de pensar y sentir que después, más tarde, se van a revelar como delirantes. Y digo claramente esta palabra, porque delirantes no es que somos ahora, sino que delirantes hemos sido siempre. Digo, la cantidad de mitos, creencias protectoras que tienen elementos de realidad, pero que están tomados de manera tal que para darnos una seguridad falsa, necesaria emocionalmente, pero falsa en última instancia. Entonces nuestras creencias han sido delirantes desde siempre. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que, digamos, muchos de los que se decía en su momento que eran delirantes terminaron siendo unos genios, ¿no? A ver, pero ahí creo que tenés que distinguir entre lo colectivo, ¿sí?, lo colectivo y el inconsciente colectivo, y destellos perceptivos de seres humanos que captan otros niveles de realidad. Justamente de eso se trata, de que aumenten la cantidad de seres humanos que tengan destellos perceptivos significativos, ¿sí? Pero creo que uno de los destellos fundamentales es de darnos cuenta de la limitación estructural de la especie. Va a significar un largo proceso en el cual van a aparecer, dentro de estas acciones y reacciones simplificadoras, van a aparecer cada vez más seres humanos sensibles a la realidad de entrelazamiento
con la vida de la Tierra, sensibles a que la tecnología no es un fenómeno humano, sino que es un emergente de la vida planetaria destinado a generar una relación cada vez más compleja entre el humano, la biodiversidad y la inteligencia que hoy llamamos artificial, y que esa relación cambia toda nuestra percepción. Y este cambio de percepción está sucediendo. ¿Cuántos seres humanos desarrollamos la serenidad interna como para percibir esto como un proceso necesario, ¿no? que nos choquea inevitablemente, que es un shock tremendo, porque nos ubica en otro lugar dentro de la vida. Hemos estado desde siempre en el centro. En el centro, ya sea porque nos queremos los que estamos en la realidad, o porque decimos que nuestro Dios nos puso en el centro. Digamos, este es lo mismo, ¿no es cierto? No vale decir, no, bueno, nosotros estamos en el centro porque nos han creado y nuestro Dios es el único verdadero. Bueno, ese patrón es el mismo. Nos da seguridad estar en el centro de la realidad. No estamos en el centro de la realidad. ¿Cuánto tiempo tardaremos en elaborar el impacto que nos produce hechos que hacen que sea inevitable darnos cuenta de eso? ¿Cuánto tiempo tardaremos? ¿Cuántos ciclos tardaremos? Vos sabés que en relación a lo que decías antes, yo vengo diciendo mucho que es, digamos, que hay una palabra que es sumamente importante que tiene que ver con el discernir, el discernimiento, porque frente a toda esta aparición de delirios, como vos decías, que yo estoy de acuerdo, hay que saber discernir, porque si no empiezan a aparecer, qué sé yo, falsos profetas, digamos, hoy las condiciones en esta era se da para que este tipo de captación, como vos decís, sea más fácil, pero también hay que saber decodificar, ¿no? Sí, y saber decodificarlo implica para el sistema emocional, el cuerpo y el modo de pensar de quien se está dando cuenta de esto, implica poder tolerar una desilusión masiva en la cual el condicionamiento hace que ese ser sienta que no tiene de qué agarrarse. No tiene de dónde agarrarse. Justamente, el no tener de dónde agarrarse es la condición necesaria para que se activen otros circuitos cerebrales, para que se activen otras conexiones, para que se junten todo aquello que se dividió en esta historia de 1 millón de años que tuvimos que sobrevivir sí o sí. Ahora, para muchos seres humanos hay una oportunidad. Pero hay que atravesar un profundo desconcierto, una incertidumbre que nos aterroriza y tenemos que comprenderlo, y una sensación de desilusión masiva que no podemos negar que tiene que ocurrir. Desilusión masiva, primero me daré cuenta a nivel cognitivo y pensaré en esos términos, pero después lo empezaré a sentir emocionalmente. Y esto hay que atravesarlo. No es fácil desarrollar el temple emocional para aceptar que estamos equivocados, no como individuos, no como grupo de individuos, no como nación, como ideología o religión, sino que
los errores perceptivos del conjunto de la especie son altísimos. Y que tiene que haber una revolución en el modo como percibimos. No una revolución social, ni tecnológica, sino que tiene que haber una revolución en el modo de percibir. Y esto tiene que producirse en cada uno de nosotros. Ok, o sea, digamos, en relación a esto del modo y en relación a tu exposición, a mí me gustó mucho algo que dijiste que decía lo siguiente: ir más allá del ego no es una temática espiritual. Y esto te lo relaciono también con lo que vos decías de la mente dominante, ¿no? Que genera formas y que se ha constituido un mecanismo, como que no registra la totalidad del sistema. Entonces, mi pregunta va por el lado de si esto podría tener que ver con la supervivencia básica, ¿no? Porque, digamos, si nosotros funcionamos a modo supervivencia, vivimos con miedo. No sé qué opinás al respecto, ¿no? A ver, evidentemente el miedo es la última frontera del condicionamiento, o es la base. ¿Sí? Es la base del condicionamiento. ¿Sí? Y sobre el miedo, para escapar del miedo, hemos construido y construimos tanto formas a partir de nuestra habilidad mecánica que nos protegen, ¿no? Como formas mentales y creencias que conjuran ese miedo, esos miedos. Digo, esto es la realidad. Tenemos que enfrentar el miedo que genera ilusión, la ilusión que genera violencia. En el sentido que tarde o temprano los grupos humanos generamos ilusiones tan potentes que chocan contra la realidad y chocan con las ilusiones de los demás grupos humanos. Y cuando eso se produce, no nos juntamos los grupos humanos para decir, están chocando necesariamente construcciones ilusorias que hemos hecho, sino que luchamos a muerte por imponer nuestra ilusión sobre la ilusión de los demás. Entonces, que somos seres aterrorizados en la base, violentos y propensos a generar ilusiones grupales que nos protejan de la complejidad de lo real, bueno, tenemos que partir de aquí. Tiene que surgir un modo de autopercibirnos que tenga en cuenta esto, que no tengamos ni siquiera que discutir acerca de esto, decir, mira, acá hay capas profundas de ilusiones colectivas que se sustentan en antagonizaciones mecánicas que se basan en miedos profundos. Esto que te estoy diciendo te lo puedo decir en un lenguaje que para muchos los calman, pero para poder entenderlo, estos son los tres chakras, digamos, del chakra básico, el chakra sacro y el plexo solar. En la base hay terrores, y después hay pulsos e impulsos violentos de ataque y fuga, y después hay condicionamientos de manada que hacen que nos juntemos para sentir que controlamos la realidad ilusoriamente. Y estos Claro, son tres capas. Se abre el corazón, para decirlo en este lenguaje, en esta metáfora, se abre el corazón, que es un espacio de comprensión. Esto es abrir el corazón. Es un espacio de comprensión profunda de las limitaciones de todos los seres humanos, las mías, las tuyas, de todos los grupos y de toda la historia de la humanidad, en la cual, sintiendo estas limitaciones, nos sentimos cada vez más humanos. No nos enojamos por las limitaciones,
no antagonizamos por las limitaciones, sino que nos hacemos cada vez más reales y en consecuencia más tiernos unos con los otros, y ponemos energía en reparar las heridas profundas que nos hemos producido unos a otros durante siglos, por nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones en comprender todo esto que estoy diciendo y los horrores que hemos hecho unos con los otros. Claro, pero disculpa que baje un poquito el nivel de abstracción, pero aceptar que somos violentos y predadores no es fácil. O sea, ¿quién acepta que es violento? Cuando culturalmente y socialmente está mal visto encima, ¿no? Si le agregamos eso. Es muy fuerte. Sí, o sea, ¿quién acepta eso? Bueno, lo tiene que aceptar un solo ser humano, uno. Después, preocuparse porque lo acepten los demás es otro tema. Pero primero lo tengo que aceptar. Los pulsos violentos y paranoides que hay en mí. Que hay en mí en tanto que humano, no en tanto que buena o mala persona, porque seguramente soy una buena persona o mala persona. ¿Qué es eso? Pero en última instancia, ¿qué somos? Y esto puede parecer abstracto, pero es abstracto si lo ponemos en un plano cognitivo. Es muy corpóreo si somos sinceros con nosotros mismos en nuestras sensaciones. ¿Sí? Digamos, y ahora esto puede parecer de vuelta abstracto, pero nuestro sistema nervioso tiene una base reptilia, ¿eh?, que es muy primaria y tiene una estructura, eso se llama rinencéfalo. Después tenemos otra estructura que es el sistema límbico, que es una base mamífera que necesita envolverse en sensaciones protectoras. Y tenemos una estructura antropoide, que es el frontal, que genera pensamientos y capacidad de complejizar las percepciones, pero que está en extrema tensión con los otros factores, con el resto de la evolución del sistema nervioso. Cada ser humano tenemos que aceptar los pulsos de miedo que hace que simplifiquemos enormemente la realidad. Y al simplificar somos violentos. Queremos dominar, queremos controlar. Y esto está. Y en esa violencia adhiero con otros en una serie de ilusiones que me ponen en un grupo protegido que va a ejercer cierta violencia o control sobre otro grupo. Esta es una estructura que se repite. Tenemos que aprender a ver estos patrones, pero no como algo moral ligado al bien o al mal, sino como estructuras para conocernos profundamente a nosotros. Si nos comprometemos en conocernos a nosotros mismos, sinceramente, sin negar nuestras reacciones condicionadas, e investigamos con toda sinceridad nuestras reacciones condicionadas, bueno, esto es evidente que es muy arduo y complejo, pero es el único camino. Porque si no, seguimos negando la realidad, seguimos negando nuestro condicionamiento hacia la simplificación y la antagonización, y sigue la rueda de acción y reacción, y esto digamos, uno lo puede ver ahora, pero uno se da cuenta que esto es lo que dijo Buda hace 2000 y pico de años. Y esto es lo que se viene diciendo justamente esos seres humanos con esos destellos de captaciones profundas. Pero no es que tenemos que aprender no a repetir a Buda, sino a darnos cuenta de lo que se dio cuenta Buda.
Porque repetir a Buda no nos sirve de nada. ¿Se entiende esto último? O sea, repetir lo que otros se dieron cuenta no es darse cuenta. Darse cuenta es realmente darse cuenta y decir, ah, pero esto, lo primero que viene, como vos decís, esto es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero es más difícil que lo que toleramos de sufrimiento que nosotros le producimos a otros y otros nos producen a nosotros. Es más difícil que tolerar el sufrimiento que nos producimos. Bueno, esa es una pregunta que tenemos que formularnos. Y digo, esa es la pregunta, no te estoy diciendo la solución, porque cada uno tiene que hacerse esa pregunta. Registro la cantidad de sufrimiento que hay en la Tierra, ¿qué es la Tierra? ¿Lo registro? ¿Registro la belleza y el sufrimiento de la Tierra? Bien, primer paso. Segundo paso. Registro los pulsos casi compulsivos que me llevan a generar sufrimiento con mis reacciones. Segundo paso. Tercer paso, entonces, es fundamental dedicarle mucha energía a algo que hasta ahora no le dediqué energía, que es a observar atentamente mis reacciones en cada situación. No para mejorar, porque ese es el viejo patrón, sino para comprenderme y comprender. No para decir, no tengo que ser violento, no tengo que generar ilusión, porque eso ya lo hemos hecho, sino para ver, esto es violento y me cuesta aceptarlo. Esto es una ilusión y me cuesta aceptarla. Nos podemos convertir en investigadores del condicionamiento milenario humano si no nos convertimos, cada uno de nosotros, en investigadores del condicionamiento milenario humano. La rueda va a continuar. Y las oportunidades para el aprendizaje se van a disolver y van a venir nuevas crisis. Y este será el camino. Una rueda de crisis sucesivas. ¿Y cuál será el desenlace de esta especie? Bueno, dejémoslo abierto. Me parece perfecto. Claro, el tema sería, digamos, cómo luego manejar, si querés, la energía, vamos a llamarla energía orgónica o energía de pulsión o energía de agresividad en el buen sentido, energía de salida. ¿Cómo manejar eso con tanta reflexión, con tanto, bueno, reflexionamos sobre digamos, la violencia, etcétera, que estoy absolutamente de acuerdo, pero digamos, después, ¿cómo manejamos esa energía para que no se genere en violencia? Digo, a través de lo que pueda hacer las descargas. Por ahí esto ya tiene que ver con la transformación del humano a lo que no sabemos. Digo, donde se va a ir esta energía pulsionante e iremos hacia otra energía. A ver, si realmente le dedico energía a lo que no le hemos dedicado energía, este es el primer paso. ¿Sí? Porque si ya desde el mismo principio, cuando voy a arrancar, digo, bueno, pero si le dedico energía a esto, no voy a poder. Bueno, acá aparecen todas las metáforas simbólicas del atravesamiento del laberinto. Por supuesto que tengo que atravesar un laberinto. Digo, metafóricamente. Y estas metáforas simbólicas tienen sentido. ¿Sí? Cada uno tiene que atravesar un laberinto. Primer paso, voy a dedicar la energía a investigar dentro mío el condicionamiento. ¿Sí?
Bien, esto es lo que tengo que hacer. Ahora, una vez que le dedico energía a esta investigación, automáticamente voy a dejar de dedicarle energía a otras cosas. Entonces voy a tener otro aprovechamiento de la energía. Si esta indagación profunda, que no es una reflexión en el sentido de cavilar, sino que es estar atento a las reacciones, se produce, se está despertando otro nivel de inteligencia en un ser humano. Y ahí puedo decir dándome cuenta que hay otros niveles de inteligencia que no soy yo que están operando. ¿Se ve? Antes yo decía, no, bueno, existe el alma y existe esto y existe lo otro, pero eran todas ideas. Ahora, cuando realmente empiezo a indagar, se producen nuevas conexiones cerebrales, va cambiando el sistema emocional, las ideas, ¿sí? Justamente por la atenta observación de las reacciones en vínculo, se empieza a despertar otra inteligencia. Y tarde o temprano, uno se va a dar cuenta que esa inteligencia no le pertenece a uno. No es de uno, no es que uno se hizo más inteligente, sino que el yo llegó a un límite y se está calmando y se está despertando en el cuerpo otro nivel más profundo, que funciona de otra manera. Yo entonces, ¿a qué me dedico? A investigar las reacciones y ser plástico a aquello, en la dirección en la cual me lleva esa otra inteligencia, que no soy yo. Es estar abierto a que se activen esas inteligencias que vienen de arriba, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, las llamamos de arriba. Sí, perfecto. Entonces, ahí se produce una reorientación de los deseos, una reorientación del magnetismo en la vida de uno. Viejos deseos se caen y aparecen otras direcciones, pero que no son planes de uno, sino justamente se abren caminos que a uno lo sorprenden y lo alteran. Me doy cuenta que hay otra inteligencia operando en mí, otra sensibilidad que está operando en mí, no que soy yo. ¿No? La primera reacción es, soy un ser especial. No soy un ser especial. Se está produciendo algo que está latente en nosotros y que no se puede producir por el exceso de excitación de los niveles más básicos que hemos estado hablando. Si los niveles más básicos empiezan a indagar en sí mismos y se van aquietando por la indagación, por la atención, algo se empieza a producir. Y bueno, y ahí cada uno lo tiene que investigar. Pero empieza a haber un registro de una presencia de niveles de inteligencia y sensibilidad que ya no los voy a llamar como los llamé antes, poniéndole nombres y adorándolos o creyéndome especial. Me doy cuenta que todo eso que hicimos antes es una distorsión. Me doy cuenta que si la indagación es seria, no quiero repetir como humano. ¿Sí? ¿Para qué voy a decir que vino el Salvador, que aparecieron los ángeles? Me doy cuenta que esas son traducciones. Las comprendo como traducciones, no las estoy criticando, porque quizás se me forme a mí mismo esas imágenes, pero en este despertar digo, estas son los modos metafóricos en que se produce esta transición perceptiva, ¿sí? De un cuerpo dominado por los pulsos colectivos que generan al yo, se produce una transición en un cuerpo en que va apareciendo otra presencia. Entonces tengo que aprender a vivir lo que por mucho tiempo será una doble vida, en el sentido de que está esta otra inteligencia cada vez más abierta que genera caminos nuevos,
y son frustrantes para el yo. Y está el yo que sigue funcionando porque tiene su lugar el yo, no tiene que desaparecer, pero el yo ocupa demasiado lugar. Pero hay un largo periodo de transición en que este despertar va alterando al yo, hasta que el yo se ubique. ¿Sí? Digo, bueno, esto sirve para saber quién soy, para las cosas cotidianas, ¿sí? Y para estar al servicio de algo que no termino de comprender, y cada vez que lo comprendo me doy cuenta que lo distorsiono. No soy paciente con esas distorsiones, ¿sí? Las voy comprendiendo. Entonces, el humano se comprende cada vez más a sí mismo y aprendemos a relacionarnos con aquello que está más allá de nosotros mismos.